La anciana vendió su casa para pagar una deuda que ni siquiera era completamente suya, y todos en el pueblo dijeron que había perdido la cabeza. Se quedó sin techo, sin ahorros y con apenas una pequeña maleta en las manos. Pero años después, ese sacrificio que parecía el error más grande de su vida, terminaría salvando algo mucho más valioso que una casa. Y esta historia demuestra algo que muchos solo entienden cuando ya es demasiado tarde. A veces, lo que parece una pérdida, es en realidad la pieza que el destino mueve para proteger algo mucho mayor. El nombre de la mujer era Elena Morales. Tenía 72 años, la espalda ligeramente encorvada por el paso del tiempo y las manos marcadas por décadas de trabajo honesto. Vivía en una pequeña casa de madera en las afueras de un pueblo tranquilo, rodeada por un jardín sencillo que ella misma cuidaba todos los días. No era una casa grande. No era lujosa. Pero para Elena, era todo. Allí había criado a su único hijo. Allí había enterrado a su esposo después de una larga enfermedad. Y allí había pasado las últimas 2 décadas aprendiendo a vivir con el silencio. Cada pared tenía un recuerdo. Cada rincón guardaba una historia. Por eso, cuando la noticia llegó, fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Todo comenzó con una llamada inesperada. Era su hijo, Carlos. Su voz temblaba al otro lado del teléfono. «Mamá, estoy en problemas». Carlos había abierto un pequeño negocio años atrás. Un taller mecánico que al principio parecía prometedor. Pero las cosas no salieron como esperaba. Deudas. Clientes que no pagaban. Un socio que desapareció con dinero. Y ahora, los bancos estaban detrás de él. «Si no pago esta semana, me lo quitan todo», dijo con un hilo de voz. «Mamá, no sé qué hacer». Elena escuchó en silencio. Sentía el corazón pesado. Sabía que su hijo había cometido errores. Pero también sabía algo más profundo que cualquier error. Era su hijo. Pasó esa noche sentada en la mesa de la cocina, mirando las paredes de la casa que había construido junto a su esposo. Las fotos familiares colgaban torcidas en la pared. Y en medio de ese silencio, tomó una decisión que nadie en el pueblo entendería. Una semana después, Elena Morales firmó los papeles para vender su casa. Cuando los vecinos se enteraron, comenzaron los murmullos. Esa mujer se volvió loca. ¿Vender su casa por las deudas de un hombre adulto? Ese hijo la va a dejar en la calle. Pero nadie sabía lo que Elena sentía mientras entregaba las llaves. Porque mientras todos veían una anciana perdiéndolo todo, ella sentía que estaba protegiendo lo único que todavía le quedaba en este mundo. Sin embargo, lo que Elena no sabía, era que aquella decisión, que parecía un sacrificio inútil, estaba a punto de evitar una tragedia mucho mayor. Y la primera señal de que algo no estaba bien, llegó apenas 3 días después de vender la casa. 3 días después de vender la casa, Elena ya no dormía en su antigua habitación. Ahora estaba en un pequeño cuarto que una vecina le había prestado temporalmente. Una cama angosta, una ventana que apenas dejaba entrar la luz y una mesa vieja donde había colocado su única maleta. Nada más. Toda su vida cabía ahora en ese espacio. Aquella primera noche en el cuarto prestado fue silenciosa, demasiado silenciosa. Elena se sentó en la cama mirando sus manos arrugadas. Las mismas manos que habían cocinado miles de comidas para su familia, las mismas manos que habían plantado flores en el jardín durante años. Y ahora, esas manos ya no tenían una casa que cuidar. Un suspiro pesado salió de su pecho. «Tal vez, si estoy vieja para estas decisiones», murmuró en voz baja. Pero el pensamiento desapareció rápido cuando recordó la voz de su hijo al teléfono. Desesperada, quebrada. Si había algo que Elena nunca había soportado, era ver sufrir a su hijo. Mientras tanto, en el pueblo, los comentarios no paraban. En la tienda, en la plaza, en la panadería. Vendió la casa para pagar las deudas del hijo. Eso no es amor, eso es ingenuidad.
Ese muchacho siempre fue irresponsable. Incluso una antigua amiga se atrevió a decirle algo directamente cuando la encontró en la calle. Elena, perdóname que te lo diga, pero los hijos tienen que cargar sus propias cruces, no las de los padres. Elena solo sonrió con calma. Tal vez, respondió suavemente. Pero una madre nunca deja de ser madre. Sin embargo, esa noche, cuando regresó al pequeño cuarto prestado, las dudas empezaron a golpear con más fuerza. Se sentó junto a la ventana. El viento frío entraba por las rendijas del marco viejo. ¿Hice lo correcto, señor?, susurró mirando al cielo oscuro. No esperaba una respuesta. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Los días siguientes pasaron lentamente. Carlos pagó una parte de la deuda con el dinero de la venta. Pero no sonaba tranquilo. Al contrario, cada llamada parecía más tensa que la anterior. Mamá, todavía hay cosas que resolver. Mamá, los números no están cerrando. Mamá, creo que alguien me metió en algo peor de lo que pensé. Elena comenzaba a sentir un peso extraño en el pecho. Algo no encajaba. Una tarde, mientras estaba ayudando a la vecina a regar unas plantas, recibió otra llamada de su hijo. Pero esta vez, la voz de Carlos no era solo preocupación. Era miedo. Un miedo real. Mamá, hay gente buscándome. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir con gente? Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego, Carlos habló más bajo. No son bancos. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Carlos, ¿qué hiciste? No fui yo, te lo juro, pero el socio con el que trabajaba, él debía dinero a personas peligrosas. Y ahora creen que yo también estoy involucrado. Elena cerró los ojos lentamente. Ahora todo empezaba a tomar una forma más oscura. ¿Cuánto dinero?, preguntó con calma. La respuesta tardó varios segundos. Mucho más de lo que pagamos con la casa. En ese momento, Elena sintió algo profundo dentro del pecho. No era desesperación. Era una sensación extraña, como si el destino estuviera moviendo piezas que ella todavía no podía entender. Porque si esas personas realmente estaban detrás de Carlos, entonces vender la casa tal vez no había sido solo un sacrificio. Tal vez había sido una protección. Pero Elena todavía no sabía cuán cerca había estado su familia de perder algo mucho más importante que una casa. Y esa verdad comenzaría a revelarse la noche en que alguien golpeó la puerta del pequeño cuarto donde ahora vivía. Un golpe fuerte, seco, que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Porque al otro lado de esa puerta había dos hombres que no venían a pedir direcciones. Venían a hacer preguntas. El golpe volvió a sonar. Fuerte, seco, impacientemente insistente. Elena se quedó inmóvil por un segundo en medio del pequeño cuarto. El corazón le latía despacio, pero pesado, como si cada latido estuviera cargado de presentimientos. La vecina que le había prestado el cuarto la miró desde la cocina. ¿Esperas a alguien?, Elena negó con la cabeza. Los golpes se repitieron. Esta vez más fuertes. La vecina caminó hasta la puerta, pero Elena levantó la mano con suavidad. Déjame abrir, dijo con voz tranquila. Cuando la puerta se abrió, dos hombres estaban parados afuera. Trajes oscuros. Miradas frías. Rostros que no pertenecían a un pueblo pequeño como aquel. El más alto habló primero. ¿Usted es Elena Morales? Elena asintió lentamente. Sí. El hombre sacó un pequeño cuaderno. Estamos buscando a su hijo, Carlos Morales. La vecina detrás de Elena comenzó a ponerse nerviosa. Aquí no vive, dijo rápidamente. Pero los hombres apenas la miraron.
Sus ojos estaban clavados en Elena. Sabemos que él tuvo problemas financieros, continuó el hombre con voz firme. Y también sabemos que recientemente usted vendió su casa. Un silencio pesado cayó en el pequeño pasillo. Elena mantuvo la calma. Sí, la vendí. El segundo hombre dio un paso adelante. ¿Dónde está ahora su hijo? Elena sostuvo la mirada sin temblar. No lo sé. No era completamente mentira. Carlos se había ido de la ciudad unos días antes para intentar resolver las cosas por su cuenta. Los hombres intercambiaron miradas. Luego el primero habló de nuevo. Escúcheme bien, señora, hay personas esperando dinero. Personas que no tienen paciencia. La vecina tragó saliva detrás de Elena. Si su hijo cree que puede desaparecer, continuó el hombre, está muy equivocado. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero su voz siguió siendo firme. Mi hijo no es un criminal. El hombre soltó una pequeña risa seca. Eso no es lo que dicen las cuentas. Después cerró el cuaderno con un golpe suave. Si sabe algo, sería muy sabio avisarnos. Porque cuando la gente que presta dinero pierde la paciencia, las cosas se vuelven muy desagradables. Los hombres se marcharon dejando un silencio pesado en el aire. La vecina cerró la puerta con rapidez. Elena, ¿en qué está metido tu hijo? Elena no respondió. Caminó lentamente hasta la pequeña mesa y se sentó. Por primera vez desde que vendió su casa, el miedo empezó a crecer dentro de ella. No miedo por el dinero. Ni por la casa perdida. Miedo por algo mucho más profundo. Por su hijo. Esa noche Carlos volvió a llamar. Su voz sonaba agotada. Mamá, creo que las cosas están peor de lo que imaginé. Elena respiró profundo antes de responder. Hoy vinieron a buscarte. Del otro lado del teléfono hubo un silencio largo. Luego Carlos susurró. Entonces ya saben. Elena miró la ventana oscura del cuarto. Carlos, dime la verdad. Otra pausa. Ese socio, dijo finalmente, no solo debía dinero. Estaba lavando dinero para gente peligrosa. Y ahora creen que yo también estoy involucrado. Elena cerró los ojos. Todo comenzaba a tener sentido. Escúchame bien, dijo con firmeza. ¿Dónde estás? No puedo decirlo. Carlos. Es mejor que no lo sepas. Elena sintió una presión en el pecho. Hijo, vendí mi casa para ayudarte. No voy a esconderme de la verdad ahora. Carlos respiró profundamente al otro lado de la línea. Mamá, si no hubieras vendido la casa, tal vez ellos ya estarían allí. Esas palabras hicieron que Elena se quedara en silencio. Porque por primera vez comprendió algo escalofriante. Si todavía viviera en aquella casa, aquellos hombres sabrían exactamente dónde encontrarla. Y no habrían tocado la puerta con preguntas. Tal vez habrían llegado con algo mucho peor. Pero lo que Elena aún no sabía era que el sacrificio que había hecho no solo había protegido su casa, había evitado que algo mucho más oscuro entrara en su vida. Y la verdad completa sobre esa deuda estaba a punto de salir a la luz de una forma que nadie en el pueblo habría imaginado. Durante los días siguientes, el miedo se instaló silenciosamente en la vida de Elena. No era un miedo ruidoso. Era el tipo de miedo que aparece cuando el teléfono tarda demasiado en sonar, cuando un auto desconocido pasa despacio frente a la casa, cuando alguien toca la puerta y el corazón se detiene por un segundo. Carlos dejó de llamar por casi una semana. 7 días completos. Para una madre, eso se siente como una eternidad. Elena pasaba las tardes sentada junto a la ventana del pequeño cuarto prestado, mirando la calle polvorienta del pueblo. La gente seguía hablando. Vendió su casa y ahora el hijo desapareció. Pobre mujer, se quedó sin nada.
Eso pasa cuando uno confía demasiado. Pero Elena ya no respondía a esos comentarios. Había algo dentro de ella que comenzaba a transformarse. Algo silencioso. Algo firme. Cada noche, antes de dormir, abría una pequeña Biblia vieja que había traído en su maleta. No buscaba respuestas complicadas. Solo una frase que le diera fuerza para seguir respirando tranquila. Una noche, sus ojos se detuvieron en un versículo sencillo. Aun cuando camines por el valle más oscuro, no estarás solo. Elena cerró el libro lentamente. Y por primera vez en muchos días, una sensación de calma apareció en su pecho. Tal vez no entendía lo que estaba pasando. Pero sentía que no estaba ocurriendo por accidente. Que algo, o alguien, estaba moviendo las piezas. Los días pasaron. Hasta que una tarde, el teléfono finalmente volvió a sonar. Elena contestó de inmediato. Carlos. Pero no era su hijo. Era una voz desconocida. ¿Señora Elena Morales? Sí, ¿quién habla? Le llamo del Hospital Central de la ciudad. El corazón de Elena se apretó. Su hijo, Carlos Morales, fue ingresado esta madrugada. Las palabras cayeron como piedras. ¿Está vivo?, preguntó Elena casi sin aire. Sí, señora. Está estable. Pero necesitamos que venga. Elena no perdió tiempo. Pidió prestado un coche a un vecino y condujo hasta la ciudad con las manos temblando sobre el volante. Cuando llegó al hospital, encontró a su hijo sentado en una camilla, con el rostro cansado pero consciente. Cuando Carlos vio a su madre, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá. Elena lo abrazó con fuerza. Durante unos segundos ninguno habló. Solo respiraban. Como si ese momento fuera suficiente para recordar que seguían vivos. Después Carlos finalmente explicó lo que había pasado. Había intentado enfrentar a las personas que estaban detrás de la deuda de su socio. Pero la situación se había vuelto peligrosa. Una discusión. Un empujón. Un golpe. Y terminó escapando. La policía había intervenido antes de que las cosas se volvieran peores. Pero lo que Carlos dijo después hizo que Elena comprendiera algo aún más profundo. Mamá, ellos fueron a buscarme a la casa antigua. Elena frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Carlos respiró hondo. Porque hablaron con los nuevos dueños. Elena sintió un frío recorrer su espalda. Preguntaron por mí y por ti. Un silencio pesado cayó entre los dos. Carlos continuó. Si todavía vivieras allí, te habrían encontrado primero. Las palabras quedaron flotando en el aire. De repente, Elena vio la escena con una claridad brutal. Los hombres llegando a su antigua casa. Golpeando la puerta. Pero no para hacer preguntas. Para presionar. Para amenazar. Tal vez incluso para usarla, como forma de obligar a su hijo a aparecer. Elena respiró lentamente. Y entonces comprendió algo que nadie más en el pueblo podía ver. Todos pensaban que había vendido su casa por desesperación. Pero en realidad, sin saberlo, había sacado a su familia del lugar donde la tormenta iba a caer. Fue en ese momento cuando Carlos tomó la mano de su madre. Mamá, si no hubieras vendido la casa, no sé qué habría pasado. Elena lo miró con una calma que solo tienen las personas que han sobrevivido a muchas tormentas. A veces, dijo suavemente, uno cree que está perdiendo algo. Pero en realidad, está siendo protegido. Sin embargo, lo que ni Elena ni Carlos sabían todavía era que aquella decisión no solo había evitado un peligro. También había puesto en movimiento una cadena de eventos que, con el tiempo, transformaría completamente el destino de los dos. Y esa transformación comenzaría con una oportunidad que apareció donde nadie la estaba buscando. Antes de continuar la historia,
quiero preguntarte algo. Si alguna vez sentiste que perdiste algo importante en la vida, pero con el tiempo descubriste que esa pérdida te protegió de algo peor. Escribe en los comentarios. Mi desierto todavía va a florecer. Porque muchas veces, cuando todo parece derrumbarse, es justamente cuando la vida está preparando la mayor transformación. Y si te gustan historias como esta, historias reales de fe, superación y propósito, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo. La mayoría de las personas que ven estos videos todavía no están suscritas, y podrías perderte la próxima historia que quizá llegue justo en el momento que más la necesitas. Porque lo que ocurrió después con Elena Morales, nadie en aquel pequeño pueblo lo habría imaginado. Después de aquella noche en el hospital, algo cambió profundamente entre Elena y su hijo. No era solo alivio por saber que Carlos estaba vivo. Era la sensación de que habían estado al borde de algo mucho peor, y que, de alguna manera inexplicable, habían sido desviados del camino justo a tiempo. Carlos permaneció algunos días más bajo observación mientras la policía investigaba el caso de su antiguo socio. Y fue allí donde finalmente salió a la luz toda la verdad. El socio no solo debía dinero. Estaba involucrado en una red ilegal que utilizaba pequeños negocios para mover dinero sucio. Cuando desapareció, dejó las deudas y las sospechas cayendo sobre Carlos. Pero las investigaciones demostraron algo importante. Carlos no estaba involucrado. Había sido utilizado, y luego abandonado. Las personas que reclamaban el dinero entendieron finalmente que él no tenía nada que ver con el negocio oscuro de su antiguo socio. Poco a poco, la presión desapareció. Las llamadas dejaron de llegar. Los hombres dejaron de buscarlo. La tormenta, simplemente se disipó. Pero para entonces, la vida de Elena ya había cambiado. No tenía casa. No tenía ahorros. Y, por primera vez en décadas, tenía que empezar de nuevo. Muchos en el pueblo pensaban que su historia terminaba allí. Una anciana que lo sacrificó todo por su hijo, y terminó dependiendo de la caridad de los demás. Pero Elena nunca vio su situación de esa forma. Una mañana, mientras ayudaba a la vecina que le había dado refugio, comenzó a ordenar un pequeño terreno abandonado detrás de la casa. Era un espacio lleno de maleza, tierra seca, basura vieja. Nadie había cuidado ese lugar durante años. Pero Elena comenzó a limpiarlo. Primero por simple gratitud. Luego, porque sus manos no sabían quedarse quietas. Cada mañana salía con una pequeña pala. Quitaba piedras. Removía la tierra. Plantaba semillas. La vecina la miraba desde la ventana. Elena, ese terreno nunca dio nada. Ella solo sonreía. La tierra siempre responde cuando alguien la cuida. Semanas después, los primeros brotes verdes comenzaron a aparecer. Pequeños. Frágiles. Pero vivos. Tomates. Hierbas. Algunas flores. Los vecinos comenzaron a detenerse frente al pequeño huerto improvisado. ¿Todo esto lo hiciste tú? Elena asentía con humildad. La tierra ya estaba aquí, solo necesitaba atención. Pronto, las personas del barrio comenzaron a pedirle consejos. Cómo plantar. Cómo cuidar el suelo. Cómo hacer crecer algo incluso en tierra cansada. Carlos también empezó a ayudar cuando regresó al pueblo. Juntos ampliaron el pequeño huerto. Luego otro. Y luego otro más. Con el tiempo, comenzaron a vender pequeñas canastas de verduras frescas en el mercado local. No era una fortuna. Pero cada semana llegaban más personas. Porque algo en esos alimentos era diferente. No solo era la calidad. Era la historia detrás de ellos. La historia de una mujer que lo había perdido todo, y aún así seguía plantando vida en la tierra. Lo que nadie imaginaba era que aquel pequeño huerto, nacido detrás de una casa prestada, estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande.
algo que devolvería a Elena mucho más de lo que había perdido. Y lo más irónico de todo era que todo había comenzado el día en que vendió la casa que tanto amaba. El mismo día que todos dijeron que había cometido el mayor error de su vida. Porque a veces, cuando una puerta se cierra con dolor, la vida abre un camino que jamás habríamos visto si todo hubiera seguido igual. Y ese camino estaba a punto de llevar a Elena a un momento que nadie en el pueblo olvidaría jamás. Pero antes de llegar a ese final, había una última verdad que Elena todavía necesitaba comprender. Con el paso de los meses, aquel pequeño huerto detrás de la casa prestada comenzó a cambiar algo en todo el barrio. Lo que antes era un terreno olvidado, ahora estaba lleno de vida. Filas de tomates rojos, hierbas aromáticas, flores que atraían abejas y mariposas. La gente empezó a venir no solo para comprar verduras. Venían para hablar con Elena, para escucharla, para preguntarle cómo había logrado hacer crecer vida en una tierra que todos consideraban muerta. Y ella siempre respondía lo mismo, con una sonrisa tranquila. La tierra es como la vida, cuando alguien deja de cuidarla, parece que ya no sirve. Pero si vuelves a trabajarla con paciencia, vuelve a dar fruto. Un día, un periodista de la ciudad escuchó la historia. La anciana que había vendido su casa para salvar a su hijo, y que ahora ayudaba a todo un barrio a cultivar alimentos en terrenos abandonados. La noticia se publicó en un pequeño periódico. Luego en otro. Hasta que, de repente, personas de otras ciudades comenzaron a visitar el lugar. Organizaciones agrícolas ofrecieron apoyo. El pequeño huerto comunitario creció. Más terrenos fueron recuperados. Más familias comenzaron a plantar. Y en el centro de todo eso, estaba Elena. La mujer que todos pensaron que lo había perdido todo. Una tarde, mientras caminaba entre las plantas junto a Carlos, él la miró en silencio. «Mamá, ¿extrañas tu casa?» Elena observó el terreno lleno de vida. Las personas trabajando. Los niños riendo mientras ayudaban a regar las plantas. Luego respondió con una calma profunda. Esa casa guardaba recuerdos, pero esto está creando nuevos. Carlos apretó suavemente su mano. «Vendiste todo por mí». Elena negó con la cabeza. «No, vendí una casa. Pero lo que recibimos a cambio, fue una segunda oportunidad». Luego miró el cielo por un momento y añadió algo que Carlos jamás olvidaría. A veces creemos que estamos perdiendo algo, cuando en realidad Dios solo está despejando el terreno para plantar algo más grande. Y quizá hoy tú también sientes que perdiste algo importante. Un trabajo. Una relación. Un sueño. Pero la historia de Elena nos recuerda algo poderoso. Lo que parece el final, muchas veces es solo el comienzo de algo que todavía no podemos ver. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios. Mi desierto todavía va a florecer. Y si quieres seguir escuchando historias reales de fe, propósito y transformación, suscríbete al canal. Porque hay otra historia esperándote en la pantalla, y puede ser justo la que necesitabas escuchar hoy.